Espacios. Como ya dijiste, mi nombre es Lina Marcela y el de mi compañera también. Efectivamente se llama también Lina Marcela. Ella es socióloga y yo soy psicóloga y ambas pertenecemos a la sección de acompañamiento integral. Para aquellos pues que de pronto aún no lo tengan así como muy claro, acompañamiento integral es una de las 5 secciones del bienestar universitario, que junto con actividad deportiva, actividad física y deportiva, cultura, gestión y fomento socioeconómico y salud, pues hacemos el sistema de bienestar universitario. Ahí les ponemos una pequeña fotico de nuestro equipo para que, aunque estemos en la virtualidad, nos recuerden. Algunos de ustedes nos han visto por el campus de pronto en actividades previas. Nuestra jefe es Dora Cecilia, ella es trabajadora social y quien lidera pues el equipo. Somos 4 psicólogos, una socióloga, una administradora de empresas, un ingeniero físico, una administradora de empresas, ya dije, y una historiadora, quienes pues los vamos a estar acompañando en este proceso de vida universitaria. Específicamente, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a generar estrategias para ustedes que son parte de la comunidad universitaria, buscando que su paso por la universidad sea lo más exitoso posible, facilitando conocimiento de ustedes mismos, sentido de pertenencia, compromiso social, individual, ¿sí? Nos basamos mucho en los 7 valores que tenemos en la universidad, recuerden que es nuestro compromiso ético, y como buscamos el fortalecimiento de las relaciones humanas, ¿sí? Y un tejido social incluyente, pues también estamos dispuestos a hacer que la educación inclusiva pues sea una realidad. ¿Listo? Con este pequeño preámbulo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este momento estamos siendo parte de una historia, ¿sí? Nos tocó, nos correspondió vivir esta situación de estar en casa tanto tiempo, la cuarentena, la pandemia, ¿sí? Todo el cuidado pues para que no se propague el virus, pues es una novedad. Tenemos varias opciones ante esa situación, cada uno desde su lugar, desde sus recursos, desde su conocimiento, pues ha buscado cómo trabajarla, pero en definitiva lo que queremos es nosotros empezar a generar pequeños cambios, pequeños, ¿sí? No necesitamos grandes cambios, no necesitamos que se abrumen por todo el tiempo tener que estar haciendo cosas nuevas. Desde sus recursos, desde su lugar, vamos a ir gestionando esos pequeños cambios que no solamente me van a impactar a mí, sino a mi entorno familiar, a mi entorno pues como laboral, aquellos que trabajan, a mi entorno académico. Entonces, la invitación es esa. Este es un momento de aprendizaje puro. Entonces, que esa sea la premisa, que todo este semestre, esta virtualidad, este acercarnos por medio de mí, del WhatsApp, de Gmail, del Facebook, pues sea una experiencia, ¿sí? Marce, entonces te doy la palabra para que te presentes y empecemos a conversar. Hola, ya me escucho. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Lina Marcela, soy socióloga, como decía mi compañerita. Gracias por invitarnos a este espacio, sabemos que es muy valioso y acá es solamente un abrebocas de todo lo que hacemos desde Bienestar. La invitación es a que si necesitan ayuda, sea de las temáticas que vamos a manejar o psicosocial, nos pregunten. Al finalizar le podemos dejar el correo a través del chat por si están interesados en alguno de los servicios que tenemos. Entonces es importante que desde el principio ustedes estén como acompañaditos. Bueno, como dice Lina, ese es una oportunidad, ¿cierto? Es nuestra primera pandemia. Entonces, como tal, nuestra primera pandemia son nuestras primeras experiencias y nadie dicta qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Entonces,
estamos aprendiendo todos y todas. Lina dice que sí. Que es nuestra primera pandemia. Sí, ¿cierto? en definitiva, exactamente, nadie nunca se imaginó que esto nos podría ocurrir a nosotros, ¿sí? Y en tanto eso, pues hay que generar el cómo, ¿sí? Pero el cómo desde la tranquilidad. Estamos en esta situación más o menos, Marce, desde marzo, ¿sí? A hoy, que ya estamos en agosto, pues nos hemos adaptado un poquito. ¿Qué nos trae de nuevo este agosto? Volver a la universidad, porque algunos hicieron intersemestral, otros no. Entonces, en ese sentido, queremos que sea por medio del chat o por medio de abrir su micrófono, nos cuenten un poquito, ¿sí? ¿Cómo ha sido esa experiencia de volver a la U ahora por medio de la virtualidad? Pero ya Hola, uno. hola, buenas tardes. Pues si quieren, Hola. ya que hay tanto participante, pues si quieren empiezo yo. Listo, Nicolás, bienvenido, claro. Pues bueno, ya este es mi último semestre, cosa que jamás esperaba era terminar mi carrera en pandemia, semestre virtual y todo este tipo de cosas que han venido pasando. Entonces, para mí es una experiencia, esperaba algo completamente diferente. Es una experiencia, pues, o sea, es diferente, pero diferente, pues bien. Pero se sale como de todo lo que uno espera, como que lo cogió a uno así de repente y uno queda como, qué cagada. Pero me ha gustado, porque Es un pues uno tipo, dice, eso te iba a decir, que si te sí, había gustado, porque es diferente total, ¿sí? O sea, nunca, claro, nunca nos imaginamos eso, pero ¿te ha gustado? pues digamos que sí, pues uno es como más relajado, tiene como más tiempo para uno, y igual tiene como más tiempo para pensar y hacer las cosas pues para terminar la carrera bien. Pero también termina uno triste porque pues es el último semestre, sin los amigos. Por ejemplo, lo que todo el mundo y creo que la mayoría de los que estamos en esta cátedra ha dicho lo mismo y me imagino que lo dirán, que el último semestre sí me meto al karaoke a cantar. Pues por ejemplo esas cosas son las que uno dice, fue madre, se va a perder la experiencia. Y es bien complejo, y gracias Nicolás por tu aporte, porque eso también nos habla un poquito de esas cosas que vamos dejando para otro día, ¿sí? O que vamos dejando para después y precisamente, pues a veces chicos no sabemos si hay un después, ¿sí? En tanto la garantía de estar jóvenes, porque aquí pues me imagino que todos son jóvenes, y el que no, pues el que tenga menos de 99 años sigue siendo joven. Entonces, listo, ¿para cuándo es que vamos a hacer las cosas? Y tienes razón en algo, los que están terminando es bastante traumático y los que están iniciando también, porque ambos tenían un imaginario y esta virtualidad nos convirtió ese imaginario en otra cosa. Entonces, muchas gracias por tu participación. ¿Quién más nos quiere contar un poquito? Hola, Sara, cuéntanos, ¿sí? ¿Cómo estás? hola. Bueno, hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Sara Ruiz, soy de Ingeniería Civil y estoy en segundo semestre. Pues la virtualidad, como dice el compañero Nicolás, atacó pues por todos lados y al menos él ya está terminando, nosotros estamos iniciando prácticamente. Gracias a como todo este proceso y todo este problema, pues perdí prácticamente un semestre, o sea, podría estar en tercer semestre y demás. Y pues también, por ejemplo, esta cátedra me di cuenta de que es muy chévere verla presencial, ¿cierto? De que todo es muy dinámico, muy divertido y, y pues qué lástima que la haya metido virtual, pero bueno, son experiencias que se toman. Y también el aprendizaje, pues es complicado porque ya, a pesar de que la universidad es muy individual, ya literalmente es como el 100% independiente a todo el mundo. O sea, ya prácticamente el profesor ya ni explica, sino es uno solito. Entonces siempre es complicado. Y pues por el tema de la red y de todo. Claro, gracias, Sara. Y es real, es bien complicado porque está demandando de nosotros algo
que es irónico, a veces pedíamos y tiene que ver con la autonomía, ¿sí? A veces, de pronto en otros contextos es como, pero déjeme, yo ya estoy grande, pero déjeme, yo ya crecí, pero déjeme, listo. Llegó el momento en donde ya nos dejaron y nos toca asumir esa autonomía. Entonces, en estos días ha sido complicado porque, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Quién nos va a enseñar pues como esa autonomía? Y por el otro, sí, socializar yo creo que eso es de lo más importante que hay. Y finalmente así se construyen las relaciones interpersonales. Pero por estos medios, pues vamos a buscar que eso no se pierda. Muchas gracias, Sara, por tu participación. ¿Alguien más nos quiere compartir? Hola. Hola, Ina, me gustaría participar. Dale, por aquí tenemos entonces, nos habló Juliana y nos habló José Gregorio. Primero las damas. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Juliana primero y después José. Bueno, por ejemplo, mi experiencia ha sido un poco traumática porque pues, yo soy en primer semestre de arquitectura, pero yo me trasladé, yo hice 2 semestres de ingeniería ambiental y este traslado de uno pues hacer una carrera muy distinta a arquitectura, uno está en cero, es más perdido que Brasil en la rodilla y llegar a enfrentar un semestre virtual sin uno tener un solo conocimiento en lo que va a hacer, ¿cierto? Es demasiado traumático porque uno aquí, entonces, ¿cómo hago esto? Y algunas cosas se demoran días, semanas en responder y es uno como, bueno, ¿cómo adelanto el proyecto? ¿Cómo adelanto el trabajo? Si nadie me responde nada. Y entonces ahí entra como la parte de uno socializar y recurrir a los compañeros porque si no, baila, o sea, le va mal. Literalmente. Ahí sí, pura red de apoyo porque es verdad. Es pensarlo de la siguiente manera, ¿sí? O siempre yo busco hacer como esa analogía. Este es el salón, en este caso, de la cátedra, ¿sí? ¿Qué pasaba en la presencialidad? Pues uno tenía alguna duda y se iba para la jardinera y allá encontraba a alguien. Pues aquí, pues las jardineras nos invita a que sean virtuales también. Entonces es como empezar a buscar a esos compañeros que son importantes, esos compañeros que siguen siendo valiosos, y ahí vamos mirando cómo, ¿cierto? Por ejemplo, tú que eres nueva, antigua, porque conoces la U, pero eres nueva en el programa curricular, ¿sí? José Gregorio, cuéntanos. Gracias, Lina. Bueno, yo no soy del principio ni tampoco del final. Yo me considero que estoy en el medio de la tarde. Llevo un 73% de mi carrera. Mi nombre es José, soy de ingeniería física. La virtualidad me ha tomado de una manera, lo he tomado con mucho positivismo, siendo optimista con la virtualidad. Por un lado, me encanta de que las clases sean un poco más largas y haya mucho más tiempo para responder dudas. Y lo segundo es, hablando de las redes de apoyo, ya para cuando uno tiene alguna duda, están los grupos de WhatsApp de las diferentes asignaturas y hacen las cosas un poco más fáciles. Obviamente extraño el campus, tenía muchos años en el campus y conocía a todos y ahora tengo que cambiar las cosas, pero estoy tomando la virtualidad con mucho optimismo. Creo que es el futuro. Gracias, Gregorio. Y qué importante es, voy a tomar pues como una palabra y es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad de hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Y ahorita lo acabo de recordar porque creo que fue Sara la que nos comentó, y es, todos estamos en el mismo canal, ¿sí? En tanto estamos en Internet. Y también es tenerle un poquito de paciencia, es que a veces el Internet funciona, a veces el Internet no funciona, a veces el otro compañero no me escucha, ¿sí? Entonces es también como con mucha calma recordar que es el mismo medio y es para todos, porque eso genera a veces mucha ansiedad, ¿sí? Eso genera bastante ansiedad. Marce, hay un comentario, ¿me lo compartes?
Sí, vi que hay un comentario, pero no lo alcanzo a leer completo desde acá. Hola, sí, claro, Cristian David nos dice, por mi parte estoy muy contento de volver a estudiar. Siempre he sido bastante autodidacta y tras 4 o 5 semestres en los que no estudié y en parte tenía pocos objetivos, por fin vuelvo a estar medianamente ocupado y animado con todo. Este semestre además me ha rendido mucho el tiempo y a pesar de que no puedo ir a la universidad, estoy perjudicada, eso perjudica mi investigación, siempre es bueno volver a las andanzas. Perdonen si está mal escrito, no, súper bueno también porque mire que está rescatando algo muy importante y es como empezar como a mirar qué medios tenemos, cuáles son las oportunidades y también a autoevaluarnos mucho, ¿cierto? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Y cuáles son esas estrategias que yo puedo empezar a fortalecer para trabajar desde la virtualidad y desde la distancia, ¿cierto? Yo creo que también esta es la palabra clave de la pandemia, es una oportunidad, ¿cierto? De aprender, de desaprender, de organizar, de hacer nuevas conexiones. Puede que definitivamente, Lina, la distancia nos haya unido mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a partir de la pantalla, de la tecnología y estos medios virtuales a muchas personas los ha unido? No sé si alguien tiene un caso que nos cuente, ¿cierto? De que hace mucho tiempo no se veía con alguien o con la familia y que ya a partir de la pandemia se mantienen más conectados, también puede haber. No sé si alguien tiene un caso que nos cuente. Yo, Hola, Hola Manuela, ¿cómo estás? bien, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un municipio cercano a Medellín, pues queda como 2 horas y media. Entonces, cada fin de semana no me daba para estar viajando porque tenía que estudiar para exámenes y eso. Y ya con la pandemia, pues estoy acá en el pueblo, pues sí extrañaba mucho la casa. Lo que me preocupa es cuando todo vuelva a la normalidad, que otra vez se me vuelve a voltear todo. Pues la pandemia a mí me ha beneficiado mucho. Y bueno, Manuela, qué rico, ¿sí? Que es importante. En estos días yo conversaba con otros compañeros, entre eso Marce, ya uno puede estar en conferencias en Chile, en Alemania, en Sonsón, ¿sí? En Boyacá, desde la casa. Entonces uno dice, bueno, estamos uniendo pues como esas brechas. ¿Qué pensaría yo que es muy importante, Manuela, para eso que tú nos cuentas del volver? Y es no se preocupe. El día que eso pase, miramos a ver qué hacer. ¿Sí? Porque anticiparnos a un evento que no sabemos en qué condiciones va a ocurrir es lo que nos genera ansiedad y lo que a veces puede hacer que no disfrute una experiencia. En este caso, la virtualidad y en este caso la fortuna de no tener que desplazarte, pero igual gozar de todo lo que trae la U. Listo. Entonces, no solo para Manuela, sino para todos, busquemos no preocuparnos. Después miramos cómo resolver. ¿Sí? En el sentido de, obvio, hay que planificar las cosas, sí, pero que eso no nos genere ansiedad. Marce. Listo, por acá tenemos un comentario de Mateo que nos dice, a ver, todavía no nos ve el mensaje, pero Mateo, a mí también me ha rendido mucho el tiempo, aunque me falta como 3 semestres, pero he aprendido a organizarme y a optimizar mi tiempo. Me desespero a veces por la gran cantidad de trabajos, pero es obvio, mi carrera es pesadita, es arquitectura. Bueno, arquitectura y por allá también estarán pensando ingeniería, bueno, hay muchas carreras muy pesaditas. Pero con mis compañeros hemos aprendido cómo asesorarnos y lograr buenas notas. Eso sí, a veces me estresa estar mucho tiempo frente al computador, pero creo que es costumbre. De eso vamos a hablar un poquito ahora, ¿cierto? De eso que nos genera el computador, la virtualidad, de esas ansiedades anticipadas, de pensar qué vamos a hacer con algo que no ha pasado, como dice Lina, una cosa a la vez, un día a la vez, ¿cierto? Y vamos a ir resolviendo en la medida en que nos va pasando la situación, porque eso nos puede generar otras, aparte del estrés, nos puede generar ansiedad, nos puede dar depresión y Lina, que la psicóloga sabe más del tema,
pero es precisamente empezar a enfrentar una cosa a la vez. Y por acá hay un comentario que dice Danilo, la oportunidad de trabajar en el medio de la pandemia, donde muchas personas perdieron su empleo. Es una de las experiencias que tengo. Al comenzar el estudio virtual es ventajoso porque poder trabajar, pero por ser pocos los sectores, a ver, espérate un momentico que aquí me fue. A ver, por ser pocos los sectores que están trabajando, el tiempo es menos para estudio. A veces me preocupa porque las conexiones no están a mi favor y estoy trabajando en zonas rurales del municipio de Montelíbano y estoy estudiando ingeniería civil. Ahí dice varias cosas, ¿cierto? De las que vamos a ir trabajando ahorita. Una es el tiempo, otra es aprovechar lo que tenemos y dar gracias también si estamos trabajando, si estamos en la casa, si estamos aliviados. Entonces, también es como agradecer todo eso que tenemos. Vamos a hablar también de lo de la preocupación y el estudio de ingeniería civil, que también yo creo que todas las carreras tienen un grado de dificultad, ¿cierto, Lina? Bueno, dice María Sí. Isabel, yo detesto esta virtualidad. En mi casa se me pasó. En mi casa no dejan estudiar. Ver laboratorios virtuales es terrible. Y el PC me da dolor de cabeza. Es una de las dificultades que vamos a también a trabajar y es esos factores externos que no dependen de nosotros, no es de la falta de estudio, no es de mi concentración o de las estrategias que yo tenga, que es lo exterior, que son las redes, que es la familia, que es el contexto donde estamos, que nos va a posibilitar o nos va a limitar un poquito esa interacción desde la virtualidad y vamos a empezar como también a mirar cuáles son las ventajas y las desventajas de la virtualidad. Bueno, entonces tenemos por acá más comentarios. A ver, yo soy de San Luis y me fui con todos los corotos para Medellín y pagué arriendo, merqué y todo antes de decretar la cuarentena. Me vine para el pueblo y dejé todo allá encerrado, solo vi una semana de clases. Unas situaciones muy complicadas. En la U por lo menos podía ver a mis amigos, aunque en la casa me rinde más el tiempo, estudio ingeniería química. Lina, una pregunta. Si la pandemia no me afectó en nada y mi vida sigue igual, ¿tendré algún problema psicosocial? Psicológico. Esto no lo dice Wilson, no necesariamente todas las personas reciben la misma situación de la misma manera. ¿Para qué nos dicen parchado? Sí, total. O sea, afortunadamente vamos bien. ¿Qué pasa? En todos de alguna manera han generado cambios, pero algunos son significativos, hay otros que son bastante traumáticos y hay otros que son muy adaptativos. Y ni uno, ni el otro, ni el otro podemos decir que es que tenga ningún tipo de dificultades o de problemas. Y por ejemplo, Cristian nos dice, yo estoy hasta contento. Entonces es también como mirar esas posibilidades y esas limitaciones que nos genera como la virtualidad, ¿cierto? Entonces, de ahí es que nosotros como bienestar universitario, desde la sección de acompañamiento integral, para nosotros también fue un reto, ¿cierto? Nosotros trabajando el tú a tú, por ejemplo, los psicólogos que trabajan como ese tema como tan personal, nosotros en talleres que nos gusta como estar frente a frente, también trabajar conectados y de un momento a otro para la casa, todos pensamos que era que 8 días y cuando menos piensen, monten estrategias virtuales y también nos ha tocado replantearlo. Entonces, primero que esto de la pandemia, como dice Lina, hay unas personas que le fue bien, hay otras personas que no tanto, hay personas que se han sentido limitadas, hay personas que le ven las ventajas, pero que les hace falta también esa presencialidad. Y es nuestra primera pandemia, yo creo que todos lo estamos haciendo súper bien. ¿Qué es importante? Empezar a detectar cuando no nos está yendo tan bien y empezar a buscar esas redes de apoyo como quienes, los amigos, los compañeros de estudio, la familia, los psicólogos de acompañamiento integral, los sociólogos, bueno, todo este equipo de acompañamiento integral, que no solamente estamos ahí como de adorno en bienestar, no, sino que también tenemos un montón de estrategias que los podemos acompañar, que los podemos escuchar, de que estamos haciendo atención psicosocial desde la virtualidad, que estamos haciendo talleres también desde la virtualidad y que bueno, ojalá que ahorita algo que nosotros podamos decir, con algo ustedes se quedan, que eso va a ser nuestro gran beneficio.
Exactamente. Entrando ya en materia y agradeciendo mucho esa participación, porque es que para nosotros es fundamental, porque para que Marcela y yo les contemos la historia, pues simplemente les hubiéramos mandado un video. No, lo que queremos es esto, ¿sí? Que podamos estar interactuando. Por aquí tenemos otros dos últimos comentarios que los vamos a leer para poder avanzar. ¿Sí? Aquí ya como que logré, lo voy a leer entonces. Nos dice Carolina Echeverry: hola, las redes sociales me están generando una sensación que desconocía, muy parecida a la inseguridad. Siento mi vida bloqueada, a pesar que me ha ido muy bien en general. Siento que necesito salir, soy activista y me hace falta salir, sí. No soporto quedarme solo con los numerales. Total, o sea, podemos estar, es precisamente eso, Carolina, lo que estábamos hablando, es como, nos ha ido bien, sí, pero hay espacios que nos hacen falta y es normal que nos hagan falta. Vamos a buscar cómo estar tranquilos mientras esos espacios llamémoslo así, se reactivan. Nos cuenta por aquí Catalina: yo soy de sistemas, en teoría estoy en mi zona de confort, aunque soy muy sociable, y la mayoría de mi tiempo lo paso en el computador. Y como tengo una perrita, tengo una excusa para levantarme de la silla y hacer otras cosas. Perfecto, me parece muy bien. Siempre es bueno tener pequeños cambios de espacio. Es fundamental y ya enseguida vamos a hablar de eso en la gestión del tiempo. Y finalmente nos dice Laura: a mí me ha gustado la cuarentena porque he realizado ejercicio, algo que no acostumbraba a hacer. Muy bien, porque generaste un nuevo hábito. Y además ayuda a mi mamá en su trabajo con la virtualidad. Para mí ha sido una gran oportunidad que me ha brindado la vida. Qué rico, Laura, Laura Milena, que ese tipo de experiencias también se dé, ¿sí? Es muy importante. Algo que podemos rescatar también, y va a ser la introducción a este tema de la comunicación, es que estar tanto tiempo en casa nos ha llevado a tener que repensar un espacio físico con diferentes roles. Es decir, todo el día estamos en la casa, pero cuando estoy en la habitación tengo un rol, cuando estoy en la cocina tengo otro, cuando logro salir pues como a la sala o un balconcito tengo otro, ¿sí? Y como estando ahí cumplo con todas mis esferas. Eso ha implicado entonces que la comunicación cambie. La comunicación, en definitiva, cambió y está mediada por la virtualidad. Pero esos cambios ustedes los evidencian como positivos o como negativos. Esa es la reflexión que queremos empezar a que vayan haciendo, ¿sí? Van pensando, si tienen de pronto una hojita pueden ir escribiendo. Esos cambios que yo he tenido, ¿cómo los percibo? ¿Sí? Si son positivos, pues bueno, nos vamos a bien y vamos a mirar el por qué son positivos. Y si son negativos, la invitación es también a mirar, bueno, ¿y por qué son negativos? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar para que eso que es negativo se empiece a transformar ahorita que ya estamos como en la recta final del año? Que es muy, muy importante, ¿sí? Que hablemos de comunicación. Mediado por la virtualidad, la comunicación, también necesitamos que tenga el componente de lo no verbal, porque esa es una parte muy, muy, muy importante que tenemos que rescatar. Marcel, hablemos un momentico de comunicación, a ver. ¿Qué tenemos Listo, bueno, los chicos? La definición que trajimos de comunicación es la habilidad de expresión consciente, clara y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas, sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar a alguien. No es cómo lo decimos, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿cierto? Entonces muchas veces se generan conflictos, es no por lo que decimos, sino me dijiste las cosas de una forma inadecuada, no era el momento, me gritaste, me hiciste mala cara cuando me estabas diciendo X o Y.
Y cómo esto, vamos a ver por qué traemos este tema de la comunicación asertiva en estos momentos y cómo la virtualidad va a hacer de que se nos desdibujen un poco como los rasgos de comunicación, como decía Lina, no es como la postura, no estoy viendo el otro cómo me dice, si me grita o no me grita, ¿cierto? O si en qué posición está el tono de la voz, sino estamos leyendo solamente como el mensaje como tal. Entonces vamos a mirar cómo la comunicación es un hábito y en tanto hábito es algo que podemos fortalecer y podemos aprender y desaprender todos los días. Entonces, cómo nosotros vamos a ver más en la próxima diapositiva que hay unos rasgos de la comunicación, ¿cierto? Que hay una comunicación ya sea asertiva, dominante o una comunicación pasiva. Entonces, en el espectro de la comunicación tenemos la pasiva por un lado, la agresiva y la asertiva, que es la que está en el medio, que es la forma adecuada y es la fórmula que la fórmula que nosotros proponemos para que la comunicación se dé. Y cómo vamos a enlazar esta comunicación desde la virtualidad, ¿cierto? Es que nos van a decir, no, Lina, es que nosotros yo no soy asertivo, yo siempre digo las cosas de mala manera. No quiere decir que lo que estés diciendo no sea de forma adecuada, no, está siendo inadecuado, pero estás diciendo algo importante. Pero en tanto no se dice de forma adecuada, la otra persona no se puede perder como un poco el foco de atención de lo que me quiere decir la otra persona porque se pierde la forma. Entonces, hay unos rasgos, ¿cierto?, que nos van a hacer que nosotros tengamos una comunicación más pasiva o una comunicación más agresiva. Listo. Entonces, ¿cuáles serían como esos rasgos? Que la comunicación pasiva puede ser una persona que tenga unas características, no necesariamente el hecho, por ejemplo, de que yo sea una persona tímida, quiere decir que yo sea poco asertiva, no, sino que hay unas características que nos pueden llevar a que nosotros tengamos una comunicación, ya sea agresiva, pasiva o asertiva. En tanto es un hábito, recuerden que la palabra clave acá es hábito, la podemos aprender y desaprender. ¿Listo? Entonces, en la pasiva, por ejemplo, vemos unas características como una persona que es tímido o se muestra inseguro o que le da miedo mostrar sus sentimientos o sus pensamientos, ¿cierto? Entonces son las personas que dicen, no, yo mejor no hablo, porque imagino que muchos acá, ahorita que hablábamos con los que se interactuaron o nos escribieron, estaba pensando, no, es que yo lo que tengo para decir no es importante, ¿cierto? Y es igual de valioso e importante que lo que todos pensamos, sentimos y decimos en el momento, ¿cierto? Sino que no tenemos como la capacidad para expresar lo que sentimos porque siempre pensamos que el otro tiene algo más importante para decir o lo que yo tengo para decir no es tan importante. En la comunicación agresiva vemos unas características que es una persona que ejerce superioridad, una persona dominante, violenta. No, violenta no quiere decir de que sea una persona que va a golpear al otro, sino que tenga como esos rasgos y siempre intente imponer lo que piensa, siente o dice frente a la otra persona, ¿cierto? O al otro grupo de personas. ¿Qué es importante? Que la comunicación asertiva es como, está ahí el punto medio. El punto medio en el que nos va a ayudar a dar claridades, nos va a ayudar a empatizar con el otro, nos va a ayudar a expresarnos de forma adecuada. También ser asertivo no quiere decir que nosotros no podamos decir no, porque muchas veces confundimos o podemos pensar que al ser yo asertivo siempre tengo que decir sí. No necesariamente. Entonces, al ser asertivo, nosotros también podemos decir en algún momento no. De forma asertiva, decirle al otro no, poner límites, expresar lo que yo siento y también escuchar a la otra persona. Y la comunicación asertiva no solamente implica el expresar lo que yo siento, sino también aprender a escuchar. ¿Cuándo es ser asertivo? Cuando yo escucho. ¿Cuándo es ser asertivo? Cuando yo callo, ¿cierto? Entonces sí, como importante. Y vamos a ver cómo esta comunicación, que es la que proponemos nosotros como la adecuada, como la mejor, que es la comunicación asertiva, se va a trasladar a esto de la virtualidad. Como decían muchos ahora, es que la virtualidad, ya a mí me está cansando la virtualidad, ¿cierto? O yo no soy tan empático a trabajar desde la virtualidad, o para mí es más importante trabajar en el grupo de compañeros, porque a mí me ayuda más,
o porque yo le entiendo más al docente viéndolo a la cara, haciéndole las preguntas de forma directa, y no sé cómo preguntarle de forma asertiva, o no sé cómo utilizar esa virtualidad para un aprendizaje adecuado, ¿cierto? Puede ser. Lina, ¿tienes algo para agregar ahí? No, hasta ahora muy bien. Y yo quiero que ustedes nos vayan contando de pronto por el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda, si tienen pues como algo por decir, ¿sí? Que es muy importante resaltar de lo que dice Marce. Es válido decir que no, ¿sí? ¿Qué pasa? Y que es muy importante. A veces pensamos que la asertividad es decirle sí a todo y estar disponible. Y, ay, sí, cuenten conmigo. Sí es, cuenten conmigo, pero ¿hasta dónde? Mirando bien los límites, ¿sí? Límites propios, límites también del otro. Porque no podemos sobrepasar tampoco ese momento, ¿sí? Por aquí nos decían en el chat, cada rato me preguntan si estoy enojado cuando yo estoy completamente normal. ¿Qué pasa, Cristian, con eso? Y tiene que ver netamente con comunicación. Nosotros no estamos, ¿sí?, en la capacidad de leer mentes, ¿sí? O sea, nosotros no podemos adivinar qué está pensando el otro, ya lo vamos a mirar. Entonces, a veces, cuando estamos mediados por compartir tanto tiempo, hay días que uno no quiere hablar y está bien, pero entonces el otro se preocupa. Entonces, ahí es donde asertivamente uno puede hacer un encuadre. Hey, no me pasa nada, sino que es que hoy no quiero hablar, ¿sí? O hay otros momentos en donde efectivamente uno está enojado. Qué bueno informarle al otro. Y ese otro que convive con nosotros en casa, pero también ese otro que por medio de comunicación virtual está interactuando con nosotros. Sí, es muy importante lo que dice Lina, es decirle como al otro. Entonces, hay unas fórmulas para la comunicación asertiva, para los que no son tan asertivos, ¿cierto? Y es decirle al otro qué espero de cierta situación, o qué espero de lo que yo quiero que el otro haga, o que me escuche, o lo que yo quiero expresar. Pero aparte de yo expresar lo que yo siento, pues porque a muchas personas se les facilita decir lo que piensan, decir lo que piensan, sienten, es importante decirle al otro cómo me hace sentir la situación. Por ejemplo, yo vivo con mi pareja, entonces mi pareja no siempre apaga la luz al salir de la habitación, ¿cierto? Entonces yo ya le he dicho muchas veces de que por favor la apague, que eso, pues, apague la luz. ¿Cómo sería una forma asertiva, aparte de decirle que apague la luz? Decirle al otro, por ejemplo, lo que está pasando, describir la situación, entonces decirle al otro, ve, a mí me parece, a mí me gustaría que tú apagaras la luz, por esta y por esta razón. Cada que tú apagas la luz, me hace sentir, ¿cómo me hace sentir esa situación? O sea, es importante describirle al otro cómo me hace sentir, porque como dice Lina, ninguno somos adivinos, ¿cierto? Entonces puede que el otro sea malacaroso porque siempre es malacaroso, ¿cierto? O es muy serio, y yo pensar de que está enojado, ¿cierto? O que el otro entendió lo que yo quiero decir, no necesariamente. Entonces, es importante, aparte yo pedirle o exponer lo que yo quiero del otro, es importante decirle al otro cómo me hace sentir a mí esa situación. Entonces, cada que tú no apagas la luz, me hace sentir de que tú no me escuchas, ¿cierto? O que no te importa lo que yo quiero decir. Ahí viene la tercera parte de la fórmula de la asertividad. Eso nos puede, ¿cierto? Hay muchas variables, hay muchas fórmulas y todas las personas no nos puede dar la misma formulita, pero es una forma. Proponer una solución. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos o en la primera o en la segunda parte. Expresamos lo que sentimos y ya, ¿cierto? O le decimos cómo nos hace saber, cómo nos hace sentir esa situación y ya. Pero si además nosotros le agregamos, te propongo que la próxima vez que entre a la habitación, si no necesitas prender la luz, no la prendas, para así cuando salgas no se te olvide, o pon un letrerito,
o bueno, o pongamos un bombillo de esos de sensores que cada que uno se mueve entonces se apaga y no hay nadie. Entonces es también decir, no solamente expresar lo que yo siento, decirle al otro cómo me hace sentir, porque los otros no son adivinos y uno tampoco es adivino, sino que también tener como una propuesta de solución. Es importante. Y terminar con un gracias o cómo te hace sentir de que la hayas escuchado. Entonces es como importante ese tema de la comunicación asertiva. ¿Cómo se traslada esto a la comunicación digital? A ver, por acá tenemos, Lina, ¿qué dice por acá? Vamos a leer qué dice Andrés. ¿Qué otros hábitos deben llevarse a cabo para cambiar nuestro tipo de comunicación hacia una forma asertiva si tenemos un tipo de comunicación pasiva o agresiva? Bueno, es como importante la autoevaluación, ¿cierto? Empezar como a autoevaluarnos, porque muchas veces nosotros caemos en el error de que nosotros siempre vemos que la otra persona, por ejemplo, se comunica de forma inadecuada, ya sea a través de la pasiva o la agresiva, ¿cierto? Y otras muchas formas que hay, solamente traemos esas tres. Pero es importante yo estarme leyendo. Y como yo decía ahora, es asertivo cuando yo escucho, porque cuando el otro me dice, ve, Marcela, es que yo te he dicho muchas veces de que esto y esto está pasando, pero tú no me escuchas, y así pasa, a nosotros nos llegan muchos comentarios que nosotros decidimos no escuchar. Entonces es importante como nosotros autoevaluarnos. Y hay muchas formas, en tanto es un hábito, en tanto es una habilidad, se puede trabajar, que al principio nos va a costar más, como vamos a ver con Lina ahorita con los hábitos. Sí, va a requerir como una mayor atención a cómo yo digo las cosas o en la forma en que yo lo digo. Por ejemplo, en la comunicación digital nosotros vamos a encontrar de que son tiempos diferentes, son ritmos diferentes, porque no estamos en el tú a tú. Entonces, por ejemplo, yo le quiero escribir a Lina, Lina, necesito hablar contigo ya. Entonces le escribo, Lina, ya sea por el chat del trabajo, por el WhatsApp, Lina, necesito hablar contigo ya. Pero resulta que Lina aparece en línea, pero Lina está haciendo otra actividad diferente. Entonces, mi forma en que yo necesito hablar con Lina ya, y la veo conectada, ¿cierto?, en línea, y no me responde ya, me puede dar a entender que Lina no quiere hablar conmigo, o Lina no le importa lo que yo le tengo para decir. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Lina puede estar haciendo otra actividad. Entonces, la comunicación digital va a ser clave. El asunto de la comunicación asertiva, empezar a leer los tiempos del otro, empezar a mirar qué quiere el otro conmigo. De pronto me escribió en mayúscula, no es que esté enojada conmigo, no es que me esté gritando, sino que es que se le presionó el mayúscula y me escribió así todo en mayúscula, pero no quiere decir que esté enojada conmigo, me esté gritando. O hay personas como yo, por ejemplo, de que yo hablo con las demás personas y soy súper formal, pero a la hora de escribir a través del chat, a través de un WhatsApp o a través de los mensajes soy muy seca. Entonces también es empezar a leer el otro, y si a mí me parece que alguien está como siendo grosero conmigo, está enojado conmigo, la mejor forma es preguntarle, Belina, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te noto seria? Ah, no, es que estaba ocupada en el trabajo, dejé cargando el celular, o no estaba pues como en ese momento haciendo como esa actividad en específico, que vamos a hablar más adelante de los tiempos y cómo organizarnos para trabajar desde esa virtualidad sin distraernos como tanto. No sé si Lina tiene para agregar, Andrés le quedó un poco claro, dudas, inquietudes. Andrés dice que gracias. Nos dice Andrés que gracias. Bueno, no. Siguiendo pues como en la línea de lo que nos dice Marce, ¿sí? Es importante también cuando hablamos de comunicación esos tiempos del otro, ¿sí? Porque desafortunadamente estamos acostumbrados a que la comunicación digital, y ese fue yo creo que uno de los primeros errores que todo el mundo cometió, por eso estaba tan estresado en marzo y en abril, es que todo el mundo pensaba que por estar en la casa y estar en el computador o estar en el celular era sinónimo de estar disponible 24/7. Entonces, en los trabajos y en el estudio, ya todo el mundo dejó de respetar horarios y empezó a escribir a la hora que fuera, a la hora que necesitara, y no. Necesitamos ser muy concretos y muy puntuales en la comunicación, ¿sí? Eso es de lo digital. Pero también desde el trabajo en casa, porque antes en la presencialidad, pues nos levantamos, nos organizamos, nos íbamos para el trabajo o para el estudio,
Y nuestras familias seguían en sus hábitos y en sus cosas. Ya no, ya todos estamos en el mismo espacio, entonces es común ver, yo necesito estudiar, mi hermano está en una reunión, mi papá está en una reunión, mi mamá está en su reunión, ¿sí? Hay que hacer el almuerzo, hay que hacer el desayuno, hay que hacer la comida, entonces hay que atender el domicilio, que hay que echarle agua a las plantitas, entonces todo el tiempo tenemos que hacer todo. Es muy, muy, muy importante que como personas que conviven se comuniquen, ¿sí? Si están con su familia o si están en una residencia o si están compartiendo habitaciones o compartiendo lugares, es importante que nos comuniquemos, ¿sí? Y es tan sencillo como decirle, por ejemplo, a la mamá que de tan buena forma nos hace el almuerzo que si yo estoy en clase de 10 a 12, pues entonces yo a esa hora no le puedo ayudar a hacer el almuerzo, ¿sí? Y si ella está haciendo el almuerzo, pues que porfa, evitemos, por ejemplo, prender la licuadora a esa hora, porque la licuadora suena muy duro, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos con más personas que también están estudiando y todos tenemos reunión al tiempo, si hay la posibilidad de desplazarnos, es decir, uno en la habitación, uno en la sala y uno en el comedor, perfecto. Pero si definitivamente todos tenemos que estar en el mismo estudio, porque es el lugar de conexión, pues entonces llegar a acuerdos en los cuales, pues, disminuyo el tono de voz, o busco estar o cuando voy a participar, pues le informo también a los otros, el asunto de los micrófonos. Es decir, llegar a pequeños acuerdos que genera, o mejor dicho, que evita un conflicto, ¿sí? ¿Qué pasa? Como todo el tiempo estamos en casa, entonces no se trata de recargarle, y estoy hablando de comunicación aún, y ahorita lo vamos a ahondar, no se trata de recargarle los quehaceres de la casa solo a una persona, o dejar que esa persona sea yo, sino entrar a dialogar, ¿sí? A dialogar, porque es muy, muy importante que esa comunicación presencial con esas personas sea uno a. ¿Qué pasa con la que estábamos hablando, que es la virtual? Tenemos que hacer que sea como más asincrónica, es decir, yo dejo el mensaje, no esperando la inmediatez de la respuesta, sino informando. Lo mismo pasa con los correos. Alguien me decía en estos días, Lina, es que escribí a la escuela, pongo un ejemplo de matemáticas, y no me han contestado. Pero es que yo escribí hace 15 minutos y resulta que son casi 5.000 personas escribiendo. Entonces es pensar como, bueno, escribí, voy a dar un tiempo prudente, ¿sí? Lo mismo pasa con otras dependencias. No es que escribí a registro. Sí, pero tengamos en cuenta que a registro hay la posibilidad de que le escriban 12.000 personas. Con seguridad en la universidad nos van a responder, solo que hay que tener calma con los tiempos, ¿sí? Aquí nos cuentan algunos comentarios, voy a ir leyendo. Hay que tener, nos dice Sara, exacto, hay que entender que a pesar de estar en línea, puede estar dormido, con el celular en la mano, viendo memes, estudiando en YouTube, exacto, ¿sí? Porque así como yo tengo derecho a hacer con mi tiempo lo que yo quiera y necesite, el otro también. Y por el otro me refiero a padres, hermanos, pareja, compañeros, docentes, ¿sí? Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. ¿Qué pasa? Cristian, hay tiempos de estudio y tiempos de relajación. Muy bien, ya vamos a hablar por qué es tan importante relajarse. Cuando yo estoy descansando, rara vez contesto el celular. Exactamente. Y nos dice por aquí Mateo, es verdad, hay que entender que la virtualidad no nos da paso a una comunicación asincrónica muy bien, donde no tiene que ser simultáneo. Exacto. Simultáneo esto, que nos congregamos y conversamos, y ustedes opinan, nosotros opinamos, sí. Pero hay otros momentos en los cuales no. Y eso es muy importante para disminuir ansiedad, que a su vez tiene que ver con salud mental, ¿sí? No es pensar, y voy a introducir aquí un temita que de pronto luego podemos ampliar, no es pensar que porque el otro no me escribe, significa que algo le pasó, o que peor aún, porque uno se en película solo.
quién sabe con quién está, quién sabe qué estará haciendo, ¿sí? Entonces, es mirar eso. Continuemos con aquí unas ventajas y desventajas que hemos logrado identificar, y sobre todo en las desventajas yo quiero que Marce les cuente algo muy específico que tenemos en la U. Dice entonces, ventaja, que la comunicación es continua, lo tenemos ya bastante claro. Habilidades sociales se mejoran en tanto hay personas que estar de frente con el otro tal vez los intimida, ¿sí? Y las mejora en tanto también nos da unas posibilidades pues de acercarnos. Ese bajo costo pues tiene unos pro y unos contra, ¿sí? Porque igual pues hay que pagar por el servicio de internet y de datos, pero eso sí logra disminuir los costos en tanto lo que hablamos ahorita de poder estar en varias partes, incluso a la vez, sin tener que estar pues desplazándonos. Andrea, dale, tranquila, bienvenida por aquí, ¿estás? La interactividad, ¿sí? La construcción de nuevas relaciones y la unión de las distancias. Pero en relación a las desventajas, Marce, yo quiero que nos cuentes si nos encontramos con ciberbullying, ciberacoso, fraudes, qué podemos hacer y cómo desde la sección podemos ayudarlos. Listo. Y también algo que quería como acá en desventajas que no aparece, pero alguien lo nombraba ahorita, y era que le daba mucho estrés cuando se le caía, por ejemplo, la conexión, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos pérdida de la privacidad, acceso a contenidos inadecuados, ciberbullying, ciberacoso, fraudes electrónicos y muchas más desventajas, ¿cierto? ¿Qué es lo que les queríamos contar? Que la universidad tiene un protocolo para casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. De pronto muchos lo han escuchado, ¿cierto? Y dicen, no, eso no es conmigo. Pero se han dado desde el 2017, que es una resolución que salió, ¿cierto? El protocolo de atención para estos casos, se han dado muchos casos y más de lo que nosotros pensamos. El tema de la virtualidad no hace que disminuyan los casos. ¿Por qué? Porque se pueden dar y se dan desde la virtualidad. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden dar? De muchas formas. Resulta que alguien está publicando de mí contenido inadecuado o está amenazando con publicar contenido inadecuado, ¿cierto? Contenido inadecuado puede que yo le haya mandado fotos porque era mi amiga, mi amigo, mi exnovio, ¿cierto? Y que me está acosando a mí o me esté chantajeando con ese ánimo. Resulta que nosotros en la universidad tenemos el protocolo. Más que contarles qué hacemos en cada caso, la idea es que ustedes se lleven, porque es que es muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, ¿cierto, Lina? Bueno, después nos invitarán a hablar de otros temas. La idea con este es que nosotros tenemos un protocolo y es la sección de acompañamiento integral, somos los que recepcionamos los casos. ¿Cómo lo estamos haciendo desde la virtualidad? Se puede dar. Entonces nosotros a través del correo apoyo-med, que ahorita se los vamos a dejar, para dudas, inquietudes, si quieren acompañamiento psicosocial, si desean ampliar una de los temas que nosotros estamos dando acá, lo pueden activar el protocolo. Que es importante que siempre denunciemos, que si vemos un caso de estos y nosotros no somos las víctimas, que nosotros podamos aconsejar al otro siempre a la denuncia. Que si es una persona, el victimario o el presunto agresor, es externo a la universidad, también lo podemos denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente recepcionamos el caso, sino que hacemos una asesoría jurídica, una asesoría en rutas de atención externas e internas y hacemos un acompañamiento a la víctima. Entonces es importante pues que busquen como esta ayuda, este recurso que lo hay, que es que yo sé de un caso de violencia de género, ya sea a través de los medios virtuales o no, pero no soy yo ni es alguien de la comunidad universitaria. También nos pueden contar porque nosotros les damos la asesoría a ustedes para que acompañen a esa persona que está siendo víctima de violencia en estos momentos. Les quería contar que a raíz de esta cuarentena en un 60% aumentaron los casos de violencia de género. Eso no es en vano, ¿cierto? Primero porque gran parte de esta violencia se da en ámbitos intrafamiliares, ¿cierto? Es decir, dentro del hogar y que se agudizan pues como ciertas violencias y se visibilizan más, pero también es por el tema de la virtualidad. No sé si acá ha pasado o alguien ha estado en una clase donde se mete a alguien a sabotear. Nosotros estamos en estos días en un curso en donde nos decían la experiencia que habían tenido de que, por ejemplo, había un congreso y se supone que todos eran de la universidad,
varias personas se conectaron, pero llegó una persona a sabotear el congreso, la reunión que estaban haciendo a través de publicando, por ejemplo, contenido inadecuado, ¿cierto? Explícito, contenido de pornografía o contenido que no tiene nada que ver con la clase o nada que ver con el congreso en el que estaban. ¿Qué es eso? Eso es contenido inadecuado. Entonces, por eso lo ponemos en desventaja, porque la virtualidad va a hacer de que todo, también estar detrás de una pantalla, yo me pueda esconder, por ejemplo, detrás del nombre de Nicolás, ¿cierto? Sin yo ser Nicolás, porque en estos momentos no nos estamos viendo todos, ¿cierto? O también va a haber pérdida de privacidad, porque puede que el contenido, por ejemplo, en las redes sociales lo vean personas que no tienen nada que ver conmigo y que lo utilicen de forma inadecuada. O, por ejemplo, los nombres que acá aparecen en la lista. Santiago, por acá veo a Santiago Izaza. Puede que yo me meta y coloque que yo soy Santiago Izaza sin ser Santiago Izaza y a nombre de él haga y deshaga a través, por ejemplo, de esta reunión porque nadie me está viendo. Entonces, son muchas las ventajas y muchas las desventajas y esas son apenas algunas. ¿Para qué las traemos? Para que ustedes se vayan pensando que también la virtualidad nos va a generar unas ventajas, pero ¿cuáles son esas desventajas y cómo yo puedo mitigar un poco esas desventajas? Bueno, recomendaciones de la comunicación efectiva. Ya no estamos hablando de asertiva ni virtual. ¿Por qué efectiva, Lina? Porque aplica tanto para virtual como para presencial y tiene que ver también con lo verbal, con lo escrito y con lo no verbal, ¿sí? ¿Cuáles son esas recomendaciones muy puntuales que les traemos? Que sea completa, ¿sí? Para que el otro no tenga la necesidad ni de completarla, ni se genere el malentendido, ¿sí? Por la falta de completud, pongámoslo en esos términos. Les pongo un ejemplo. Muchas veces a nosotros nos llega un correo, ¿sí? Como administrativos, como psicólogos, que nos dicen, hola, se me cayó. Y nosotros nos quedamos como, ok, estimado estudiante, cuéntanos qué se te cayó, ¿sí? Y resulta que lo que el estudiante nos quería contar era, por ejemplo, hola, buenas tardes, estaba en clase, estaba en asesoría, perdón, se me cayó la conexión, podemos reprogramar. Entonces, si de una vez mandamos la comunicación completa, pues nos estamos evitando y estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando, ¿sí? Que el otro pueda no entendernos bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la presencialidad, ¿sí? Y que es muy importante que esas recomendaciones las empecemos a compartir con familiares, con amigos, con personas cercanas. Ejemplo de la presencialidad, quienes viven de pronto con sus padres o con otras personas, que uno les dice, José, me traes porfa aquello. ¿Qué es aquello? ¿Sí? Y entonces, como volvemos y estamos en un asunto de interactuar, el otro no me responde, entonces yo me enojo, o entonces sí, para generar cualquier tipo de dificultad vamos a buscar que sea completa. Que sea cortés y correcta, tiene que ver la cosita que está encima del coso, exacto, ¿sí? Eso tiene que ver con clara y concisa. Entonces, vamos a decir, papi, porfa, me trae las tijeras verdes que están encima de la mesa del comedor. Gracias. Entonces, ya, se evita todo el problema, ¿sí? Cuando hablamos de cortés y clara, nos referimos sobre todo al asunto de trabajar con docentes y con compañeros, ¿sí? Porque ahí es donde entra el término también de empatía y tiene que ver con que a mí como me gusta que se comuniquen conmigo, a mí me gusta que me traten así, a mí me gusta, si yo estoy recibiendo esa información, para mí es cortés y correcta, ¿sí? Entonces es también ponerse un poquito en el lugar del otro. Mateo, ¿suena dicho paisa? Sí, también lo tenemos en santanderiano y en costeño y en guajiro y en todos, pero la idea es esa, o sea, es como ser muy, 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 muy claro. ¿Sí? Lina, hola. Señora. Lina, hola. Es que Jorge Alberto nos dice por acá, bajo costo, la matrícula aumentó del 20%.
en medio de una crisis económica, y eso se considera una ventaja. No me parece. O sea, nosotros hablábamos de ventaja, de bajo costo, es porque de igual manera, por ejemplo, yo hago la suma de cuántos pasajes me gastaría el semestre, ¿cierto? O mensual, y cuánto valdría, por ejemplo, el internet, ¿cierto? Entonces, en esa medida, de pronto hay un bajo costo, ¿cierto? En el que yo no me voy a tener que desplazar, y que el internet es costoso, pero no tan costoso, ¿cierto? Como para otros municipios sí es un poco más complicado como el asunto. Entonces, por eso lo traíamos como bajo costo como una de las ventajas. Pero sí, tienes toda la razón en el tema de la matrícula. Y sí, apoyo lo que dices. Eso sí es algo que no es de bienestar. Y ahí sí, exactamente. Que te damos la razón. Pero sí que te hago como aclarar eso. No podemos, porque igual nosotros como bienestar, pues no podemos inferir en ese asunto de los costos, aunque ya hemos manifestado de muchas maneras. Entonces ahí sí nos quedan pues como cortas las palabras, ¿sí? Retomando este asunto de la comunicación, ¿sí? Hablando precisamente de que sea concisa y clara, ¿sí? Eso tiene que ver también mucho en cómo nos relacionamos. A veces es mejor no darle tantas vueltas a las cosas para que el otro me entienda, pero a veces es necesario contar la historia completa, ¿sí? Tanto uno como lo otro, entonces ese claro y conciso tiene que ser según el contexto. Lo que siempre necesitamos es que sea coherente, ¿sí? Que sea coherente, es decir, que eso que quiero decir, si efectivamente sea lo que quiero transmitir. Ay, disculpan el lápiz tan cerquita, pero es que se me dijo que ya no tenía batería, entonces me toca ponerlo a cargar. Listo, esas son las recomendaciones entonces que les traemos. Todo eso, ¿por qué? Porque de una forma directa va a empezar a generar cambios en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Por ahora, mediadas por la virtualidad, algunas presenciales, pero en definitiva nos va a empezar a generar cambios. Ese tipo de relaciones interpersonales tiene que ver con la forma en cómo, ¿sí? En cómo nos podemos interactuar con los demás teniendo en cuenta que hay un gusto en común, ¿sí? Entonces, esas relaciones, un gusto en común o una necesidad específica. Ejemplos de relaciones interpersonales, ¿sí? Mis padres, mi pareja, mis amigos, pero también nosotros establecemos relaciones con compañeros, con funcionarios, en este caso de la universidad, con compañeros de trabajo, con jefes, pero también con el señor de la tienda, incluso que por ahora pues han sido tan frecuentes para nosotros con las personas que todo el tiempo nos están visitando a través de domicilios o a través, por ejemplo, de unas ventas, ¿sí? Todas esas son relaciones interpersonales que en este momento estamos teniendo. Pero ahí es muy importante resaltar la importancia de lo no verbal, ¿sí? La importancia entonces también de poder ver el otro tiene cara de qué. Y sobre todo, ¿cuál es esa cara que yo le estoy compartiendo al otro? En este momento, por ejemplo, mi cara está brillante, voy a cerrar aquí un poquito, y es porque a esta hora me da la luz, ¿sí? Pero esa cara que yo estoy mostrando al otro es cara de. Ustedes me dirán, como Lina, pero es que nos dicen que apaguemos las cámaras en reuniones pues tan grandes como estos, por conexión, sí, pero nos referimos a espacios de pronto más íntimos, ¿sí? Al trabajo en equipo, al trabajo en subgrupos, a poder conversar como con el otro. Que rescatemos eso, que la virtualidad no nos quite la cercanía, que la virtualidad, porque en ese momento pues no nos podemos abrazar y compartir lo que decíamos ahorita en la jardinera, en la cafetería, en la biblioteca, no nos quite esa intimidad de poder relacionarnos. Y sobre todo,
que sea una oportunidad para de pronto conseguir también otro tipo de relaciones. Esto de la cara tiene que ver mucho con las personas con las que estamos habitando. Y yo creo que uniéndonos a un comentario que decía ahorita, que es que de pronto piensan que estoy enojado, ¿será que están viendo que yo estoy enojado? O esa cara que yo tengo en este momento es tal vez de denotar un enojo. Yo les pongo un ejemplo. Para los que de pronto me conocen, que seguramente aquí hay varios, dentro de la sección, pues hay personas que tienen cara más amable que la mía. Yo por lo general soy más seria, ¿sí? Y el ser más seria no significa que sea mala clase. O que las otras personas tengan cara más simpática, no significa que sean más amables. Entonces es también la invitación a romper el imaginario, ¿sí? Al poderme acercar independiente de cómo se vea el otro. Y en la casa, con los papás, con los hermanos, con las personas con las que convivo, empezar a compartir este tipo de cosas y mirar cómo a veces, simplemente con ser un poquito empáticos y entender que el otro puede tener cara de triste, cara de enojado, cara de alegre o no, pues que eso hay que trascenderlo y volver al asunto de comunicarnos y poder que la relación fluya. ¿Dudas hasta acá? Es el momento de preguntar sobre comunicación y relaciones interpersonales, algún aporte que nos quieran hacer. Bueno, me parecía muy gracioso lo que dice Cristian acá. Mi papá muchas veces, a veces no completa las frases y tampoco hace cosas que den cuenta que necesita tiempo para pensar y entonces quedan las frases muchas. Yo creo que a muchos papás y a muchas mamás de nosotros les pasa también y también a muchos de nosotros. Por ejemplo, yo al principio, a mí me escribían por WhatsApp y yo sí, no, Marcela, pero ¿qué tienes? ¿Estás enojada? Y yo, no. ¿Y por qué no completa? O sea, es como empezar como a evaluarnos nosotros también, cómo nosotros vamos respondiendo y en qué tiempo vamos respondiendo y a quién le vamos respondiendo. Porque también alguien decía, ahora se me escapa como el nombre, de que la virtualidad también la cansa, ¿cierto? Es que uno, el computador, entonces, aparte de la clase, hola, Roger, ¿quién iba a hablar? Bueno, entonces alguien ahorita hablaba de que también la virtualidad cansa, ¿cierto? Porque entonces estar conectados a clase, aparte de eso, hay veces conectarnos con los amigos, con los compañeros de estudio, aparte de eso, compartir con los amigos, también nos va a cansar y ahí es donde va a ser clave el manejo del tiempo, ¿cierto, Lina? Que no solamente es el tema de la virtualidad, porque también la virtualidad se nos puede hola, ¿quién nos está hablando por ahí? Ah, no, pues ya abrí el micrófono. Ah, bueno. No solamente como la virtualidad, también se nos puede volver un problema en la medida en que siempre vamos a estar virtual y con las personas que convivimos, las personas que tenemos alrededor van a desaparecer. Entonces también hay que empezar como a organizar esos tiempos. Sí, y aquí hay y por eso pues prendí el micrófono, porque hay un comentario que nos hace Mabel y sí y no, ¿sí? Y sí y no. Les voy a explicar por qué sí y no. Hace desaparecer las relaciones interpersonales como las conocíamos antes, pues como las conocíamos hasta marzo. Pero da la oportunidad de construirlas de una forma diferente. Es la oportunidad, sí, es el medio por el cual por ahora nos podemos relacionar, teniendo presente y teniendo en cuenta que algún día, no sé cuándo, pero algún día vamos a poder volver a encontrar en un espacio pues como físico y más masivo. Entonces, digámoslo así, que es la oportunidad de generar otro tipo de relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Que es muy importante que tengamos presente que una relación interpersonal
siempre tiene pues como estas características, ¿sí? Inicia en algún momento, se mantiene y finalmente termina. Lina, ¿cómo así? Sí. Lo que pasa es que ese inicia, tiene un sentido, el mantiene, ¿sí? Es el para qué durante el tiempo, y termina, algunos, pues vamos a ponernos así trascendentales con la muerte, y otros simplemente con terminar el periodo académico, o con terminar pues el trabajo como tal, o terminar una relación, ¿sí? Es que tengamos siempre presente, y estas tres momenticos aplican para relaciones interpersonales presenciales, pero también virtuales, ¿sí? Aquí nos dice Wilson, es verdad, le escribo a mi hermana por WhatsApp para que lave la loza. Pues, sí, o sea, es todo lo creativo que necesitemos ser, y es todo lo creativo que necesitemos utilizar pues como los medios. Nos dice Sara, no, al contrario, estamos emprendiendo una etapa de relaciones interpersonales virtuales. Estamos iniciando, sí, estamos aprendiendo. Algunas continuarán en el tiempo, algunas se terminarán ahorita en diciembre que terminemos semestre, no sabemos, ¿sí? Pero sí es la oportunidad, y yo quiero ser muy enfática en eso, sí es la oportunidad de poder generar en nosotros nuevas relaciones, ¿sí? Yo quiero proponerles una cosita, pues en aras de ser así súper, o lo más pedagógico posible, ¿sí? En mi reloj son las 3:27. Vamos a descansar 5 minutos, ¿sí? Nadie se va a desconectar, pero sí los invito a quienes están sentados, pues se pongan de pie, quienes están acostados se pongan de pie, bueno, y quienes están de pie se sienten, pero que vamos a descansar durante 5 minuticos, ¿listo? Y en 5 minuticos exactamente volvemos a retomar. Laura, Fabián, Juliana, ¿les parece? Sí, vamos a descansar un momentico. El que en 5 minuticos uno hace un cafecito para continuar enseguida con otro tema. Señora. Sí, 5 minuticos, no nos demoramos más, porque es que ya sí llevamos pues mucho rato aquí sentados y han estado muy atentos. Entonces sí, Sebastián, se merecen el recreo, es real. Contado, nos va a aportar elementos para poder priorizar el tiempo. ¿Qué dificultades nos hemos encontrado con priorizar nuestro tiempo en casa? Nos gustaría escucharnos, nos gustaría leerlos, ¿sí? ¿Qué dificultades han tenido en la priorización del tiempo en casa? Por ejemplo, Lina, ahorita un estudiante nos decía que hay, que por ejemplo los papás o las personas con las que vive de pronto interrumpen al momento de que salen clases o que no respetan como ese tema. Por ejemplo, esa es una dificultad. Por ejemplo, en este momento acaba de llegar mi tía a la casa en pleno momento de clase. Sí, ¿y qué pasa? El problema no es que la tía llegue, ¿sí? Porque ella tiene derecho a llegar. Es porque entonces a mí me da ganas de ir a saludarla, me da ganas de ir a conversar con ella, o ella necesita de mí, o ella va a llegar a contar la historia, ¿sí? En la casa hay muchos distractores, todos, desde la cama, la nevera, el televisor,
hasta cosas pues no tan tangibles como son las relaciones interpersonales que tenemos, ¿sí? Nos dice por aquí dormir más de lo normal o trasnochar, eso, ¿sí? A ese cambio en el horario nos afecta, sí, y es el momento, porque estamos empezando semestre, es el momento que empecemos a realizar ajustes. ¿Por qué? ¿Por qué ajustes? Hay actividades que son fijas y hay otras que son flexibles. Enseguida vamos a mirar cómo podemos hacer esos ajustes en el sueño. Nos dice, por ejemplo, aquí Sara, en mi casa el tiempo vuela, ¿sí? Uno se levanta, se desayuna al mediodía, ya, ¿sí? Ya acabó el día, total. A uno no le rinde muchas veces por el confort de estar en la casa, ¿sí? Wilson, ¿el señor del aguacate interrumpe clase? Sí, y el de las papayas, y el de las piñas, y el de los cables, El todos del están helado. ahí. El de los helados, ¿sí? Todos están ahí. Y para nosotros, entonces, son parte, pongámoslo en estos términos, de esas relaciones interpersonales que ahora tenemos, que estando en la universidad no teníamos. Entonces es también entender y ser empáticos, pues si ellos están trabajando, trabajan cerquita a donde yo estoy estudiando, sí, trabajan todo el día, sí, pasan varias veces, sí, pero es también interactuar con ellos, ¿sí? Como por la casa de todos pasa, pues uno tampoco se va a enojar, ¿sí? Porque escuche eso de sonido ambiente, pero sí, a mí me pasan, ¿no? Cada ratito. Ya son parte de mis amigos y todo. Los gatos, pericos, mascotas, perros, peces, todo, sí. Los hijos, para los que tienen hijos, los hermanos pequeños, los hermanos grandes que se comportan como pequeños. Que las clases, nos dice Sofía, que las clases por algunas razones se extienden más. En algunos casos es útil, pero en otros, bueno, ahí sí, con Sofía estamos de acuerdo, en tanto hay que optimizar muy bien los tiempos, ¿sí? Precisamente porque uno tiene un horario, por eso lo organiza, ¿sí? Ya vamos a mirar de pronto cómo interactuar con eso, ¿sí? Cristian, a ver, estar en dos cosas a la vez es complejo, ¿sí? Porque uno o pone cuidado en una o pone cuidado en la otra, ¿sí? No, 2 horas se extienden más. Danilo, de acuerdo. Nicolás, yo estoy de acuerdo. Nos dice David que el sueño ha cambiado. Ajá, listo. Ha cambiado, ya vamos a mirar por qué. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Mabel? El rollo, cuando uno dedica más tiempo, ¿sí? Del planeado, también lo invita a poder evaluar la planeación, ¿sí? ¿Será que es que 2 horas es suficiente? Por un lado. O la otra es, ¿será que en esas 2 horas tal vez estoy haciendo otro tipo de actividades, lo que no me permite concentrarme efectivamente? ¿Sí? Se puede ver desde los dos lados. Nos dice por aquí Alejandro, me cuesta ponerme en común de acuerdo con las actividades de la casa, las de la universidad, y me siento muy incómodo cuando por la segunda no puedo ayudar en la primera. Sí, y es llegar a acuerdos muy puntuales, ¿sí? Nos pasa también a los que elaboramos, es como a uno le gustaría ayudar, pero ¿cómo ayudo si estoy en clase? ¿O cómo ayudo si estoy en reunión? ¿Cómo ayudo si estoy en asesoría? Es poder gestionarla, ya lo vamos a mirar por qué. Y también no Vuelve con solamente, hola, y no solamente es como nos vas a contar ahorita cómo vamos a hacer la planeación o cómo deberíamos hacer la planeación, sino que también esa planeación deberíamos socializarla con las personas que conviven con nosotros, ¿cierto? Porque no solamente es que yo esté súper organizada, que tengo clase en toda la mañana los lunes y en la tarde voy a ayudar, por ejemplo, en las labores del hogar o a hacer tareas o a dedicarme a descansar, a dormir, a leer un libro, sino que también es importante socializar en estos momentos de cuarentena que estamos 24/7 muchos, con las personas que vivimos, socializar como eso que vamos a hacer. Exacto. ¿Y por qué poderla socializar? ¿Sí?
para que ellos también se planeen. Y ahí, por ejemplo, Marce introduce algo que les iba a contar, por ejemplo, sobre todo con lo de las labores del hogar, ¿sí? Y les voy a poner pues como un ejemplo práctico de algo que yo normalmente hago aquí, y es, pues a mí en semana me queda muy difícil, muy difícil poder ayudar pues como en la casa, ¿sí? En las labores que por convivencia entre todos debemos realizar. Entonces, ese apoyo mío es el fin de semana, y los que tienen posibilidad en semana, pues es un momento de descansar, ¿sí? Que es muy importante tener en cuenta que ese tiempo lo debemos priorizar, no solo en lo académico, sino incluir esas otras esferas que finalmente son mi vida. Es decir, un tiempo para mí, un tiempo para mis relaciones interpersonales o vida afectiva, un tiempo para la familia, un tiempo si estoy laborando o tengo alguna idea pues como de emprendimiento o tengo pues como algo, y también en lo social, que es muy importante, y yo quiero que hoy se lleven también esa recomendación muy puntual, tiene que ver precisamente con sacarse el tiempo para cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos tiempo para la mamá, para el papá, para la novia, para el novio, para los hijos, para el gato, para el pez, ¿sí? Sacamos tiempo para las tareas, sacamos tiempo para los talleres, pero no estamos sacando tiempo para mí. Entonces, cada uno se va a sacar el tiempo para disfrutar un ratico con usted, ¿sí? Y no es igual a dormir, no, porque es que dormir está en otra categoría que tiene que ver con descansar, no. Es un tiempo específico para cada uno. Esto nos va a ayudar a regularnos y a estar tranquilos. Y vamos a empezar a mirar cómo las otras esferas se van a empezar a generar cambios, ¿sí? ¿Qué pasa? Estar en casa nos ha dado entonces nuevos hábitos que antes no teníamos. Por ahí vi un poquitico de unos comentarios que tienen que ver con poder ayudar pues como tanto en casa, con niños pequeños, tanto propios como propios prestados, como son los sobrinos, ¿sí? Eso antes no lo hacíamos, porque si nos íbamos para la universidad, habían otras dinámicas. Es el momento de incluirlos, pero de incluirlos mediante unos límites. Y vamos a tomar algo ahorita de comunicación asertiva, y no se trata simplemente de enojarme y decir, no, yo no tengo tiempo, no, yo no puedo, sino empezar a entablar un diálogo y llegar a unos acuerdos. Listo, yo puedo, pero a esta hora. Este día específico no puedo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuidado de las mascotas, ¿sí? Tener unos horarios específicos. Tiene que ver con organizar las jornadas de a qué horas estudio, a qué horas trabajo. Porque hay otras cosas que antes no hacíamos y ya tenemos que hacer. Lina, hola. 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 Y que es importante de que mi plan o mi planear, mis acciones son individuales, porque muchas veces nosotros nos medimos con el amigo que va igual que yo en el mismo semestre, tiene más materias y le rinde más, ¿cierto? O nos medimos en que esta persona leyó un libro la semana pasada, mientras que yo no leí, no me gusta, no sé. Entonces es como importante que la planeación es individual, porque somos personas diferentes y por lo tanto necesitamos hacer cosas diferentes. Exacto, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de esas nuevas formas, es mirar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, ¿sí? Y también hasta dónde puedo desarrollar algunas nuevas, ¿sí? Por aquí nos cuentan, ¿sí? ¿Tiene que ver con el espacio? También el asunto de estudiar, sí. ¿Qué pasa? A veces, hay asuntos que son internos y externos, ¿sí? Voy a mirar este ejemplo puntual. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una mesita y puedo tener mi computador y puedo tener pues una silla, un espacio adecuado, bien iluminado, pero pasa mucha gente. Entonces,
El factor externo es que pasa mucha gente, ¿sí? A los demás no les podemos prohibir que pasen, porque no podemos, porque también interactúan con nosotros y también es su espacio. Pero cuando hablamos de socializar, pues si uno les dice de una forma tranquila que hay unos tiempos específicos en los cuales les agradecemos que no pasen tanto, con seguridad ellos lo van a entender. O puede que yo sea esa otra persona que paso tanto con ellos, ¿sí? Entonces, esto conversadito se puede solucionar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí veo un comentario muy bonito, ¿sí? Nos dice, viene a la casa una prima con su bebé. Es rico disfrutar de esas visitas, es rico disfrutar de esas relaciones, pero entonces vamos a poder también organizar también nuestro tiempo, ¿sí? Organizar también nuestro tiempo que podamos efectivamente disfrutarlas, porque es en la visita y uno con el celular, o estoy, no sé, viendo una película pero con el computador. No, la idea es que podamos empezar a generar pues como los espacios diferenciados. Snyder me pregunta, ¿y si no cooperan? Pues a Snyder lo voy a invitar a una asesoría individual para que miremos bien qué podemos hacer, porque los otros, bien explicadito, por lo general se ayudan, ¿sí? Por lo general sí cooperan. O si definitivamente no, que es una opción, buscamos más alternativas, ¿sí? Cuando hablo de ese ratico para mí, aquí les voy a dar algunas recomendaciones que podemos seguir, porque es muy importante. No solamente es cumplir al otro, sino también sacarme un tiempito para mí. En ese sentido, entonces, y para poder gestionar nuestro tiempo, la invitación es a que organicemos todo aquello que tenemos que hacer en todas las esferas, familiar, personal, académica, laboral, social, y de esa manera empezar a establecer cuáles son aquellas cosas, ¿sí?, que son importantes, pero que no son urgentes. Aquellas cosas que, por el contrario, sí son urgentes, pero no son importantes. Otra categoría, hay actividades o hay cosas que son importantes y son urgentes. Y existe una última, que son aquellas cosas que no es importante y no es urgente, ¿sí? Entonces, la idea es empezarlas a desechar para que no me quiten, ¿sí?, energía, o si no son importantes y no son urgentes, pero igual las quiero hacer, las entonces empiezo también a planificar, ¿sí? A planificar. ¿Cómo podemos organizar esto? Entonces, lo primero es hacer como una lista de actividades o una lista de tareas de aquellas cosas que tengo, ¿sí?, o que deseo hacer, porque son dos cosas distintas. Hay cosas que uno no tiene que hacer y quiere, y hay otras que quiere hacer, y hay otras que tiene que hacer, pero no quiere. Pero ambas las voy a incluir en una lista. ¿Qué sugiero yo? Que empecemos a mirar cuáles son para hoy, cuáles son para mañana, cuáles son para la otra semana, que eso también nos va a dar un criterio. Hay cosas que tal vez son para la semana entrante, que las puedo hacer hoy, y hay otras que no, definitivamente las voy a hacer la semana entrante. ¿Por qué actividades personales, familiares? Sí, porque también esas son importantes, son urgentes, y así nos vamos a empezar a nivelar mejor, ¿sí? Entonces, ahorita alguien nos preguntaba que si esta presentación se las vamos a compartir. Sí, y se las vamos a compartir precisamente para que también lo tengan muy presente, y cuando deseen retomar alguna de las cosas que compartimos hoy lo puedan hacer, o si lo quieren socializar con otras personas, que es la invitación, pues también tengan el material a la mano. Nos preguntan mucho a veces, como Lina, listo, yo hago la lista, pero ¿y cómo hago, sí, para poder hacer las cosas? Entonces es como listo. La lista sola y la lista per se es solo una herramienta. Necesitamos es llevarla a la acción.
¿Qué he escuchado yo? Y ustedes me van a corregir si no, que es que nos da pereza, ¿sí? Literal. El único impedimento que tenemos es que a veces nos da pereza. Hay otros impedimentos como por ejemplo, no tengo los recursos, no tengo los compañeros, no tengo la habilidad, ¿sí? Y tanto para ellas podemos ir buscando opciones, porque son cosas externas, ¿sí? En donde a partir del diálogo o en donde a partir también de poder compartir con los demás, se puede generar estrategias, ¿sí? O sea, cuando los impedimentos son externos, tenemos muchas formas, pero cuando el principal impedimento es interno, ahí es donde yo los invito, pues como para eliminar la pereza, ¿sí? Hay que empezar a identificar qué es lo que me da pereza, ¿sí? Para poder empezar a avanzar, ¿sí? Es no acosarse. Ejemplo, dentro de mi planeación yo quiero leer un libro. No me tengo que sentar a hacerlo de una vez porque sé que eso me va a desmotivar. Lo voy a ir haciendo capítulo por capítulo, ¿sí? Ejemplo, si yo me voy a sentar a estudiar y, por ejemplo, sé previamente que las redes sociales me distraen, pues evito estar conectado en red social a la hora de estar estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que me siento a estudiar y cuando me da sed o me da hambre, el solo hecho de pararme a la cocina me va a distraer, pues yo me voy a cerrar esa ruta y tengo dos opciones, ¿sí? O llevo a mí aquello que va a hacer que me hidrate para evitar tener que pararme, o logro que mi cuerpo esté pues como medianamente estable para poder afrontar pues como ese tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de mantenerlo en lo real, tiene que ver con la planeación de hacer jornadas cortas. ¿Por qué? Porque es más eficiente hacer jornadas cortas para que no me dé pereza, a extender una actividad durante mucho tiempo, lo que hace que la concentración a veces se me pierda, ¿sí? Y por aquí nos pregunta Robinson, ¿cómo hacer aliado a la pereza? Pues que ese hacer pereza, que ahí nos tenemos como un muñequito literalmente haciendo nada, sea una forma de yo poderme premiar ante las cosas que sí hice bien e hice a tiempo. ¿En qué sentido? Si yo planeé hacer una actividad el lunes en la mañana, efectivamente la hice el lunes por la mañana, ¿sí? Tengo tiempo en la tarde, puedo hacer pereza en la tarde, ¿sí? Que la pereza no sea para nosotros algo perjudicial, sino que sea una forma pues como de regalarnos un ratico, a forma pues como de premio, ¿sí? ¿Y cómo puedo controlar cuando me premio de más? Es literalmente autocontrol, ¿sí? Es literalmente poder ser conscientes que es necesario el premio, sí, pero que solamente existe cuando hago realmente una actividad que lo amerite, ¿sí? Ejemplos también de otro tipo de compensaciones que yo me puedo hacer es, si me gusta mucho el helado, pues me voy a comer una bolita de helado. Si me gusta el chocolate, una pastica de chocolate, ¿sí? Si me gusta mucho el café, pues me voy a regalar un café delicioso, pero no en exceso, porque no estoy hablando de comerse los 2 litros de helado, ni la chocolatina Jumbo, ni los 3 litros de café. No, que sean pequeñas recompensas, porque efectivamente yo conmigo soy el único responsable de poder cumplir eso que habíamos hablado de planificar nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, por eso me devuelvo. Si yo efectivamente lo que tengo que hacer lo hice, voy acumulando, ¿sí? Y posteriormente a eso me planeo, me premio, ¿sí? ¿Qué es otra cosa que es fundamental? Y es tener la motivación
para poderlo hacer. Porque las cosas que simplemente se hacen por hacerlas no funcionan. Las actividades que están en la lista porque toca y las hago porque toca, por lo general son las que más dificultad nos van a dar. Entonces, ahí la invitación es a motivarnos a efectivamente hacer las cosas bien, ¿sí? Ustedes podrán pensar como, sí, listo. En lo que me fluye y me gusta, bien. Y en lo que no. En lo que no, entonces, ahí es donde los invitamos a pensar que hacer eso aporta a cumplir una meta o un objetivo. Y que ya solo el hecho de aportar al cumplimiento de esas metas y esos objetivos sea un motivo para que efectivamente estén motivados. Por acá Lina nos dice Nicolás, y si tenemos cero autocontrol, ¿hay qué? ¿Hay qué hacemos pues, Lina? A ver, ¿hay qué hacemos, Nicolás? Pues vean, yo les voy a contar, dentro de las habilidades sociales, todos tenemos un paquete que se llama los autoesquemas, ¿sí? Y todos tenemos autocontrol, unos más desarrollados que otros. Entonces, a Nicolás también lo voy a invitar a asesoría individual y le voy a contar cómo hacemos para que lo desarrolle, porque yo estoy segura de que sí lo tiene. Solo es como cuando uno tiene un carrito, ¿sí? No sé, un carrito de estos, ¿sí? Pero no tiene pilas. Es como, sí, yo tengo el carrito, pero le faltan las pilas. Lo mismo pasa con los autoesquemas. Todos tenemos, solamente que a veces hay que cambiarle las pilas, ¿sí? Por aquí nos dice Sara, trabajar en uno mismo, ¿sí? Es eso. Y nos dice Cristian David, consigue a alguien que te ayude a controlarte. Bueno, eso se llama son como unas pilas adicionales que nos pueden ayudar mucho. Y tiene que ver con el trabajo en red, con el trabajo en equipo, que también es una excelente forma de hacerlo. ¿Dónde puede pedir esa asesoría? Al correo que les hemos contado de apoyo st-med. Listo. Ahí con muchísimo gusto, mediante asesoría individual, podemos realizar algunas puntualizaciones. En definitiva, ¿qué nos va a permitir conseguir cuando gestionamos el tiempo? Poder tener un plan de acción claro y poder saber cuáles son los procesos para llegar al objetivo, ¿sí? Ahorita yo les decía, y creo si me falla la memoria, Manuela, yo les decía, no se preocupen, luego miramos, es verdad, pero es un luego miramos que necesitamos, ¿sí? Que necesitamos puntualizar. Es decir, en la inmediatez, en el corto plazo, vamos a planearlo todo. Y como es una constante planeación, pues vamos a ir desarrollando una gestión del tiempo adecuada. ¿Qué es muy importante? Que hagamos solo una cosa a la vez, ¿sí? Lina, pues que yo tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. No, vea, tiempo siempre tenemos, pero cuando evitamos hacer más de una cosa a la vez, ¿sí? Vamos a aumentar la productividad. Los errores van a ser menos. Vamos a poder captar realmente la información, lo que en definitiva va a hacer que la ansiedad disminuya. Entonces, si es el momento, les pongo un ejemplo, de estar en la casa ayudando a sacudir, a barrer, a organizar, es el momento para hacerlo. No es barriendo y leyendo, ¿sí? Si estoy en clase, es en clase, no en clase y en el celular. Si estoy viendo una serie, es disfrutando la serie, no pensando en... Exactamente, ni entienden ni barren, exacto, ¿sí? Si estoy viendo la serie, es viendo la serie, no pensando, ¿sí? Si estoy en el momento de compartir con mi pareja o con mis amigos, estoy en ese momento. Evitar hacer varias cosas a la vez permite que las disfrutemos. Y solamente aquello que yo disfruto, puedo entenderlo bien.
Y solamente aquello que yo disfruto va a quedar en mi memoria. Y solamente aquello que yo disfruto va a empezar a generar en nosotros bienestar. ¿Sí? Ahorita cuando empezamos esta charla decíamos como, uy, no, es que han cambiado muchas cosas, sí. Y en tanto mejor estamos en el sentido de bienestar, pues vamos a avanzar muchísimo, muchísimo más. Sí, es importante, porfa, que lo tengan presente. Marce, ¿algo que decir? ¿Quieres aportarnos algo más? Bueno, por ahí vi que no. No, súper bien, súper bien. Y también en el computador cuando estamos como conectados a clase, evitar tener ventanas, o sea, ventanas que el Facebook, que las redes sociales, que el WhatsApp ahí descargado, o sea, dejemos las ventanas que van a ser útiles para la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, si estamos en clase, evitar tener como esas ventanas emergentes. En estos días en una charla nos decían que sí, es muy difícil y tenemos, como decía el compañero, cero autocontrol. Hay unas aplicaciones que van a hacer de que nos restrinjan como el acceso, por lo menos en un tiempo razonable. Se me escapa como el nombre, pero también nos puede como servir. O si alguien conoce otras estrategias, por ejemplo, desde la virtualidad y para cerrar ventanas y todo, también nos puede contar. Por aquí nos cuenta Daisy, yo tengo que atender asuntos de la U, de la escuela de mi hijo, las cosas de la casa. Entonces, ¿es complicado evitar la multitarea en el caso de Daisy Yurani? Sí, pero no es imposible. Entonces, también con muchísimo gusto podemos, si quieres, me escribes y generamos un espacio y te cuento de algunas formas que hemos tenido y que de pronto a otras personas les ha funcionado, ¿sí? Que es muy importante y porque le cuento pues como a Daisy y a los demás, pues hemos tenido la experiencia y a algunos les ha funcionado. Hay otros que estamos en el proceso, ¿sí? Porque es que todos somos diferentes, ¿sí? Nuestra realidad es distinta, nuestras habilidades son distintas, sí, pero hay cositas de pronto de la experiencia de otro que nos pueden ayudar y que podemos avanzar pues como en ello. Entonces, Daisy Yurani, con muchísimo gusto me puedes escribir y sacamos el ratico, ¿sí? ¿Cómo queremos empezar a concluir? Ahí les voy dejando pues algo, pero yo sí quiero que porfa nos cuenten, sea por chat o por participación, una conclusión, ¿sí? Llevamos este ratico conversando, contándoles algunas recomendaciones, pero yo sí quiero que me cuenten una conclusión. De todo esto, ¿a ustedes qué se les quedó? Andrés David. Hola. Bueno, nos Lina. vamos a empezar aquí como por el chat. Hola. ¿Quién tiene la palabra? Andrés, ¿nos iba a decir algo? Sí, me escuchan. Sí, señor, te escuchamos. Lina, tengo dos preguntitas. Cuéntanos. El odio es el ocio como un reverendo tiempo debería estar aprendiendo cosas nuevas. Qué pena, Andrés. ¿Cómo evitar? Ya sí no te escucho bien. Se está escuchando súper entrecortadito. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, un poquito mejor. ¿Qué tienes? Dos preguntas. Hasta ahí escuché. Ah, bueno. Distribuir el tiempo de ocio, nosotros ya venimos con
como por el estigma de que el ocio, el no hacer nada, es literal, está satanizado, que en general uno tiene que estar haciendo cosas productivas, aprendiendo cosas nuevas, pues como no estar tirado, como dicen, parchado a la fresa. Y la segunda es, Andrés, yo sí creo que sí nos va a tocar mejor escribirla por chat porque te escucho muy, muy entrecortado, ¿sí? Una pregunta tiene que ver como con el ocio, pero no entiendo bien qué me estás preguntando, y la segunda, no se escuchó nada. Entonces, por favor, me las escribes por el chat. ¿Listo? Y voy a ir leyendo por aquí, mientras Andrés David nos escribe. Nos decía Sara, luego de Andrés, entonces Sara, te escuchamos. Hola, bueno, mis conclusiones son con respecto a uno mismo. En esta pandemia y en todas las cosas hay que, para evitar tener problemas físicos o mentales, hay que entender qué es lo que está pasando uno, por qué proceso, qué es lo que quiere hacer y darle como ese tiempo a uno mismo. Y también aprender o dar como ese paso a aprender cosas nuevas y a hacer cosas nuevas, cosas que uno pues, realmente, porque uno dice que no tiene tiempo y ahora que tiene todo el tiempo del mundo, pues puede lograrlo. Y tener mucho autocontrol es como hacer ejercicio. Cuando uno quiere hacer ejercicio o adelgazar, uno dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero termina el tiempo y nunca lo hace por pereza o saca excusas. Intenten evitar ese tipo de excusas y verán que el inicio siempre va a ser difícil, pero ya después será más fácil y más enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, tienes toda la razón. O sea, es cuestión de organizarnos, ¿sí? ¿Por qué? Tiempo sí tenemos, tiempo sí tenemos, ¿sí? Antes era porque teníamos que salir, nos teníamos que desplazar, porque es que en estos tacos de Medellín uno pierde mucho tiempo. Bueno, ya no estamos perdiendo ese tiempo, ya en qué lo estamos invirtiendo, ¿sí? Y es precisamente, y hago énfasis en la palabra, en qué vamos a invertir el tiempo, ¿sí? Invertir el tiempo en sí mismo es la mejor inversión que usted puede hacer, porque es que solamente podemos dar de mí cuando tengo que dar, ¿sí? Les pongo un ejemplo, o sea, si yo tengo un vaso vacío, ¿qué sentido tiene compartirlo con el otro? Nada, necesito estar llenito yo para poder ser buen hijo, ser buen hermano, ser buena novia, ser buen estudiante, ser buen ciudadano, ¿sí? Ser bueno para poder compartir con los demás, ¿cierto? Y otra cosa que iba a rescatar de algo que nos decía Sara es eso, o sea, y lo del, al principio es muy difícil empezar hábitos, pero no es imposible. Y la motivación va a ser pues bien importante para, para eso. ¿Sí? Aquí nos dice Sofía, pues lo va a ir leyendo en orden de participación. Me pareció muy importante la idea de que es mejor evitar la multitarea, porque a veces se ve como una necesidad y no como lo ideal. Sí, yo no sé quién fue el que dijo que entre más cosas uno hacía, mejor era. No. Las cosas se hacen bien si se hace una a la vez, ¿sí? Una a la vez. Entonces, que es fundamental, Sofía y compañeros, que podamos disfrutar, ¿sí? Que podamos disfrutar lo que estamos haciendo. Podamos disfrutar mucho, 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 aunque esa tarea no sea de mis preferidas, pero ese disfrutar va a ser fundamental siempre, ¿sí? Dice Danilo, todos estamos en el mismo mar. Unos andan en yate, otros en buque, otros en lancha, otros en una tablita y otros simplemente luchando con el agua para no ahogarse. Tolerancia y empatía. Completamente de acuerdo contigo, Danilo. ¿Sí? Todos tenemos condiciones distintas y en la medida que el del yate le pueda dar una manito al de la tabla es fundamental.
¿sí? Que los que están en la lancha pueden abrir un campito para otro, perfecto. Y es poder entender que todos estamos aquí, todos estamos viviendo esta situación y que entre más podamos aportarle al otro, mejor. Y no me refiero a dinero y no me refiero a recursos. Tal vez un momento, una palabra, tal vez escucharlo un ratico, eso es supremamente valioso. ¿Sí? Dice Snyder, ser abiertos a la expresión emocional de los individuos a tu alrededor y ser consciente de los diferentes lenguajes de interacción. Muy bien, Snyder, completamente de acuerdo contigo. Nos dice también Laura, me parece muy importante que estos tiempos hay que entender a los demás, en especial a las personas con las que convivimos, ¿sí? Y tratar de ser asertivos para mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué esto? Porque en parte esto influye en el rendimiento académico y en las demás esferas. Sí, es entender que yo no soy el único que está estudiando, o si soy el único, pues los otros están haciendo otras cosas. Tal vez los otros están pasando por lo mismo, ¿sí? Entonces es importante podernos comunicar. Nos dice Wilson, mi conclusión es administrar el tiempo, evitar procrastinar y definir tareas diarias. Muy bien. Manuela, las listas de tareas son importantes para organizar nuestro tiempo y esas van de la mano de la acción, exacto. No solamente la tarea, pues porque para hacer la lista, no, es esa lista, efectivamente, poderla realizar. Nos dice Juan Pablo, la importancia de las agendas, ¿sí? De poder tener tiempo para todo, me parece muy bien. Listo. Muy bien, tan. Nos dice Juliana, las agendas son el mejor método para organizar el tiempo. Señor Julián, cuéntanos. Es un aporte como una experiencia. Hace como 4 años yo entraba a la biblioteca y yo no me concentraba. Y yo estuve con Lina en una cátedra y Lina nos dio un consejo de alguien que practicaba eso, que se sentaba y miraba 5 minutos a su alrededor y luego se concentraba porque ya sabía qué había a su alrededor. Entonces, cuando yo empecé la virtualidad, me sentaba en el escritorio y yo miraba por la ventana y miraba por la ventana y me perdía. Yo dije, bueno, tengo que aplicar el mismo consejo, pero ahora aquí en mi casa. Y fue súper difícil porque a mí me ha dado pues muy duro la virtualidad, me hace mucha falta estar como en la universidad. Y bueno, entonces lo único que pude implementar fue meter el escritorio al cuarto, porque pues obviamente es más cerrado, más me concentro mucho más y de verdad que sí funciona. Entonces yo le comparto a los compañeros es que busquen la manera de que su concentración sea muy estable, o sea, que no los distraiga cualquier mosco que pasa. Y eso pues hace que el tiempo le rinda a uno más. Exacto. Muchas gracias, Juli. Sí, vea, existen, ¿sí? Y eso después lo podemos ahondar cuando deseen. Los vamos a invitar a un taller muy bueno de técnicas y hábitos de estudio. Al que no le desconcentre el mosquito, no hay lío, pero al que sí, pues busquemos opciones, ¿sí? Busquemos opciones. Eso también tiene que ver de pronto con la focalización. Pues bueno, yo sé que me voy a distraer, listo, me voy a distraer, me distraigo, listo, ahora sí, ejecutar la acción. Muy bien, nos dice Juliana, que resalta pues como la importancia de las agendas, ¿sí? Porque uno sabe en qué está invirtiendo el tiempo. Muy bien, nos dice Mateo, mi conclusión es empatizar más con las personas intentando lograr una comunicación asertiva, priorizar actividades según la importancia y urgencia e intentar dedicar un espacio pequeñito para nosotros. Muy bien. Juliana, le vamos a contar a Juan Pablo en qué consiste esto, ¿sí? Nos dice Nicolás, yo concluyo que mejor pido asesoría. Listo, Nicolás, bienvenido a la asesoría, ¿sí? Porque como esto es un espacio grupal, la particularidad sí la vamos a trabajar pues como más personalmente, ¿sí? Laura nos dice ser sinceros con nosotros mismos, nuestras capacidades y límites, ¿sí? Comunicar mi inconformidad, ¿sí? Con Carolina,
también la vamos a invitar, porfa, que nos escriba, porque eso sí es un tema muy, muy específico. Sí podemos aportarte, pues, como en eso. Entonces, también nos vas a escribir un momentico para poderte hablar, pues, como de esos bloqueos. Y nos dice Juan Pablo, la gente que tiene dificultad para concentrarse puede estudiar y descansa. Exactamente. Juan Pablo, perfecto. Lo iba justo a decir. Y es la importancia también de saber nuestros ritmos, ¿sí? Por eso yo ahorita hice un descanso en mitad de la jornada, ¿sí? Porque ya llevamos mucho, mucho tiempo y aunque uno quiera, es necesario hacer un pause. Entonces, se les recomienda entonces hacer una actividad, descansar, actividad, descansar, actividad, descansar para ser más productivos. Volvemos al asunto del autocontrol. No es descansar 25 minutos y estudiar 2. Es al revés. ¿Listo? Estudio, descanso poquito, estudio, descanso poquito. ¿Listo? Y finalmente nos dice Robinson, mi conclusión es que debemos saber apreciar los puntos positivos de esta situación, procurar intervenir y hacer cada día una pandemia cuente, hacer que cada día de la pandemia cuente para que cuando termine tengamos avances en nuestros objetivos, para ello intentar la planeación, pero sin cadenas, totalmente de acuerdo, sino con mucho autocontrol, ¿sí? Y sabiendo premiar cuando avanzamos, ¿sí? Daniel, eso que acabamos de decir es la técnica Pomodoro, muy bien. Y nos dice Juliana, bueno, Juliana ya le respondió a Juan Pablo y nos deja pues como la información a todos. Yo estoy esperando que Andrés, que fue el primerito que nos iba a hablar, nos cuente para ya poder hacer el cierre y darle el paso a Laura y a los demás compañeros. Lina. Señor. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, la pregunta básicamente que tengo es, muchas veces, por ejemplo, una persona que tenga problemas para vivir directamente en el presente, en el sentido de que no está concentrado en lo que está haciendo, sino que vive como pensando en cosas que ya pasaron o cosas que van a pasar, generándose una autoansiedad, pues, denominándolo así. ¿Qué técnicas o métodos hay para uno específicamente estar concentrado en lo que sucede en el momento? No pensar, como digamos, bloquear los pensamientos de cosas que ya pasaron, actividades que uno tiene que ir haciendo. Muy bien, eso que Andrés nos cuenta, Andrés David, tiene que ver con algo que podemos denominar el autosabotaje. Es como, sí, yo lo quiero hacer, pero estoy pensando en otras cosas, ¿sí? Tiene que ver con el autocontrol de un lado, pero con el otro también podemos pensar que tiene que ver con asuntos pendientes por resolver. Entonces, y Nicolás ahí me disculpa, pero también Andrés lo voy a invitar a asesoría individual para que podamos evaluar, porque si es del caso al caso, ¿sí? Porque con algunos es muy sencillo y tiene que ver con poner papelitos y recordar aquí y el presente, pero con otros de pronto sí es un proceso pues como más personal y que tiene que ver con algunas cosas por resolver, ¿sí? En definitiva, entonces, necesitamos que ustedes, ¿sí?, hagan las cosas que los apasiona, se comuniquen bien, cuiden de sí mismos, las relaciones interpersonales, ¿sí? Se dediquen pues como a disfrutar este momento, a disfrutar eso que están haciendo y sobre todo de eso busquemos aprender. ¿Listo? Busquemos aprender. Por aquí nos cuenta Juliana, es complicado lo del autosabotaje, sí, pero completamente de acuerdo, con disciplina se puede manejar, claro que sí. Entonces, Laura, Fabián, hasta aquí pues como nuestra participación.